Señores, ¿cómo están? Clase de hoy día martes. Vamos a continuar con la derivada. Hoy vamos a mirar dos teoremas importantísimos en los cuales está soportado prácticamente máximos y mínimos, etcétera, una cantidad de detalles. Estos dos teoremas tienen nombre, el primero de su autor y el segundo es un teorema muy clásico. El primer teorema que vamos a ver hoy se llama el teorema de Rolle. Teorema de Rolle. Bueno, hay una pequeña nota antes de ver el teorema de hoy, el tema de hoy, sí, ¿no? Una pequeña nota, ¿no? Nota. Digamos, si f, un comentario sobre eso, ¿no? Si f es continua en el intervalo cerrado, si f es continua en un intervalo cerrado AB y derivable en el abierto, y derivable en el intervalo abierto AB, ¿cómo podría ser su descripción? Esto es con el propósito de poder entender el teorema de Rolle. O sea que su descripción sería más o menos así, ¿no? O sea, ¿qué podemos imaginarnos de ella? Tal vez unas dos ideas de la gráfica de una función que tenga esas características x, y, ¿sí? Y aquí está x, y. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, la idea sería que la curva haga esto, ¿no? ¿Listo? O digamos que la curva tenga un comportamiento como esta que es la raíz cuadrada, ¿no? ¿Listo? Esta es la función y igual a raíz de x, ¿no? Es continua en el cerrado. ¿Sí? Es continua porque mire, 0, 0, pongamos el intervalo 0, 9, ¿no? Raíz de x. O sea que esto valdría, la raíz de 9 sería 3. ¿Ves? Pero, ¿quién es la derivada? Y' es 1 sobre 2 raíz de x. No es derivable en 0, pero es derivable en el intervalo abierto, si lo es, porque no es derivable en 0. O sea que esta función cumple con esto. Esta sí no tiene problema. Esta cumple sin ningún problema, ¿no? Como la función seno o la función coseno. Bueno, entonces, esa es una primera presentación para poder entender el teorema de Rolle, que es el primero. ¿Bien? O sea, ¿qué es lo que quiero yo decir acá? En x igual 0 no existe. O sea, sin embargo, es continua en el cerrado, derivable en el abierto. ¿Por qué? Porque el 0 no es derivable, o sea, no es derivable en el cerrado. ¿Sí? Bien. Entonces vamos a mirar el teorema de Rolle. Es el primer teorema de hoy. Entonces se llama así, teorema de Rolle. Nosotros a final de este mes vamos a hacer un tercer parcial y ya por ahí el 20 de julio haríamos el examen final. Perfecto. O sea, esa es la perspectiva. Estamos hablando de este tema que es el más importante, aplicaciones de la derivada, ¿no? Entonces vamos a mirar a continuación lo que se llama el teorema de Rolle. Es conocido en todas partes, en Google, en todas partes, con ese nombre, teorema de Rolle. No tiene pierde. Bueno, entonces, el teorema de Rolle dice que si la función f, si f es una función continua
en el intervalo cerrado AB. Y derivable. Y derivable en el intervalo abierto AB. Continuo en el cerrado y derivable en el intervalo abierto AB. Tal que, hay una hipótesis adicional, tal que f de A es igual a f de B. O sea, que empieza a una altura y termina a la misma altura. Ya hacemos el gráfico. ¿Sí? Entonces, ¿qué dice el teorema de Rolle bajo esas hipótesis? Entonces, aquí viene la implicación. Entonces, existe, término de existencia, un C en la parte interna del intervalo AB, tal que f' de C es igual a 0. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería pues la situación de... Esto es una demostración más bien de carácter geométrico, ¿no? Una demostración donde yo muestre situaciones, por ejemplo esta, un caso A. Yo tengo esto aquí como el eje para la representación de la función. Digamos que el intervalo puede ser en cualquier sector, lo pinto en el primer cuadrante, pero puede ser en cualquier sector, ¿no? Digamos que la función, aquí está f de A, y haga este movimiento, y termine a la misma altura. O sea, termina un poquitico más arriba, ¿ves? Perfecto. Entonces, esta función satisface la hipótesis que f de A es igual a f de B. Es continua en el cerrado y es derivable en el abierto porque no tiene lo que llaman puntas o filos. Lo tiene. Entonces, ¿dónde la derivada es 0? La derivada es 0 cuando la pendiente es 0. Aquí. ¿Dónde la derivada es 0? Aquí. O sea, dice existe un C. En este caso, garantiza la existencia de por lo menos 1. Pero en este caso hay 2. Que sería, este sería un C1 y este que está acá sería un C2. Hay 2, ¿ve? Ahora viene la parte B. ¿Cómo es la parte B? Digamos que la función tenga ahora esta forma, ¿no? XY. Bien. Entonces, digamos, la función puede venir acá y hacer este movimiento. Esto es lo mínimo que puede hacer. Entonces, este sería A, este sería B. Esto sería f de A igual a f de B, como también está pasando acá, ¿no? Aquí f de A es igual a f de B. Y ahora, ¿cuál sería el C? Este sería el C. O sea, el único C que garantiza el teorema. Pero, claro que habría una situación extraña, por ejemplo esta. Ustedes lo pueden analizar con un caso C. Voy a pintarlo acá, ¿no? Un caso C. ¿Qué tal que la función venga así? Como un valor absoluto, pero trasladado, ¿no? Así. F de A es igual a f de B. Pero la derivada aquí es positiva, la derivada es negativa, nunca la derivada es 0. ¿Por qué esto no contradice el teorema de Rolle? Porque tiene que ser derivable. Y esta función aquí, en este punto, no es derivable. Porque tiene una punta. Eso ya lo analizamos en clase anterior. O sea que este hecho no contradice Rolle. Es para funciones que sean derivables, o sea, curvas que sean de pendiente suave y que no tengan filos o puntas. Bien. Entonces, con la ayuda del teorema de Rolle, vamos a hacer un ejercicio. Un ejercicio que les traje para esta parte. Entonces, yo tengo aquí un ejercicio que lo tenía contemplado para mirar cómo se aplica el teorema de Rolle. Bueno, yo estoy en mora de mandarles unos ejercicios de razón de cambio que son míos. Y también estoy en mora de mandarles
una hojita que tengo sobre rol y valor medio para que teoremas de rol y valor medio, esto es una hojita, que es el tema de la clase de hoy. Entonces, con esos dos temas ya bien cubiertos, podemos seguir avanzando. Bien. Entonces, viene lo siguiente. Un ejercicio. Sea la función, ¿sí? Bueno, ya lo tengo, ya lo miré, ya recordé quién era, entonces ya lo miré. Entonces, sea la función, sea f de x, la función definida como x a la cuarta menos x al cuadrado en el intervalo, pongamos en el intervalo menos 2, 2. Menos 2, 2. ¿Sí? Entonces, observar que f de menos 2 es igual a f de 2. Y esta función es derivable. Entonces, esta función satisface todas las condiciones para el teorema de Rolle. ¿Cuál es el ejercicio? ¿En qué consiste? Hallar todos los C que pertenecen al intervalo abierto menos 2, 2 que satisfacen el teorema de Rolle. Que satisfacen, ¿cómo lo llamamos? Rolle. O sea, el teorema de Rolle. ¿Listo? Bueno, este problema es un problema clásico que tiene que ver con el teorema que acabamos de ver. Y vamos a mirar el ejercicio cómo se trabajaría. Entonces, esto se va a trabajar así. Sería... podemos hacer la gráfica inclusive, ¿no? Bueno, es más, esto se puede hacer f de menos 2 es igual a f de 2 porque esto es una función par, ¿sí? O sea, esto está claro. Ahora, lo que se hace es lo siguiente, o sea que el desarrollo, la solución de este problema, se hace de esta manera. Se deriva la función y se busca dónde la derivada es 0. Entonces, derivamos la función f' de x es igual a 4x3 menos 2x. Esa es la derivada. Se iguala a 0 para buscar dónde la derivada es 0. Pero cuando usted tenga una ecuación igualada a 0, lo más correcto es factorizarla. Entonces, ¿cómo la factorizamos? 2x factor de x cuadrado, no, de 2x cuadrado, sí. Factor de 2x cuadrado menos 1. ¿Listo? Y esto es igual a 0. Vea que aquí hay dos raíces y aquí hay una, o sea que las raíces van a ser. Usted lo que hace cuando tiene una ecuación de esta, usted cada factor le iguala a 0, 2x le iguala a 0, o 2x al cuadrado menos 1 lo iguala a 0. Entonces, ¿qué le queda? Que x vale 0, y aquí ¿qué le queda? Que x vale 1 medio más o menos 1 sobre raíz de 2. ¿Listo? Ahora les vamos a mostrar un gráfico para que... O sea, el problema lo resolvimos, pero vamos a hacer un gráfico para que se note mejor qué está sucediendo. Entonces vean lo que está pasando. Esto viene así. El intervalo se llama menos 1, menos 2, 1, 2, menos 2, 2. El intervalo va desde menos 2 hasta 2. En 2 vale 16 menos 4, eso vale 14, saltico, ¿no? 14. Bueno. En 1 vale 0. O sea, aquí vale f de 1 es 0. O sea, pasa por acá y pasa por acá. ¿Dónde está 1 sobre raíz de 2? 0.70, 0.70 aquí. Ahí, ¿dónde está el otro punto? De 0. O sea, miro la gráfica cómo va. La gráfica viene así.
haciéndola con mucho cuidado, ¿no? Viene, baja, y sube. Entonces, miren, ¿dónde se cumple el teorema de Rolle? En cero, porque la pendiente es cero. Aquí la pendiente es cero y este punto vale menos 1 sobre raíz de 2. Y aquí la pendiente es 0 y este punto vale 1 sobre raíz de 2, que es aproximadamente 0.707, más o menos, ¿no? ¿Sí? Bueno. Ese es el problema que acabamos de hacer. Y eso es el teorema de Rolle, que era el primer tema de hoy. Vamos a mirar el segundo teorema. Ese es el más importante, yo creo que de todos los teoremas del curso. Entre todos los teoremas del curso, el teorema que vamos a ver, este es el más importante. Se llama el teorema del valor medio. ¿Listo? Entonces viene a continuación este teorema. Entonces dice, teorema nombre del teorema del valor medio. Bueno, el teorema del valor medio tiene una cualidad. Tiene muy parecida a la hipótesis del teorema de Rolle. ¿En qué sentido? Sea f una función, sea f una función continua en el intervalo cerrado AB y derivable en el abierto y derivable en el intervalo abierto AB. Pero no tiene las exigencias de Rolle de que f de A sea igual a f de B, no, así nomás. Dice, entonces, puede haber varios, existe un C que pertenece al intervalo abierto AB, tal que la derivada f' de C es igual a f de B menos f de A sobre B menos A. Esto tiene unas implicaciones físicas, geométricas interesantes, pero por ahora vamos a hacer la demostración apoyados en el teorema de Rolle. Entonces, ¿cómo sería la demostración? Este sí lo vamos a demostrar como se hace formalmente en un curso de matemáticas. Entonces, la demostración dice lo siguiente. Construimos una función que es la siguiente. Se llama la función h de x, ¿sí? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Perdón. Sea h de x. Vamos a construir una nueva función. Sea h de x igual a f de x por b menos a menos x por f de b menos f de a. Esa es la función que se construye para poder demostrar, listo, esa función. O sea, esta función, ¿qué es? Una continua por una constante, más una continua por una... Esta función es continua. Y sigue siendo derivable en el abierto porque esta lo es. Esta es derivable en toda parte. Entonces, ¿qué pasa? Esta función h de x, construida auxiliarmente de esta manera, calculemos h de a ver qué pasa. H de a es f de a por b menos a menos a por f de b menos f de a. ¿Listo?
Pero aquí creo que hay una cancelación. F de A por B menos A. Más, sí. O sea, ¿cómo queda esto? Esto queda igual. AB por F de A. B por F de A. Menos A por F de A. Menos A por F de B. Más A por F de A. Creo que hay una cancelación, ¿no? Se va este con este y dejémoslo ahí quietico. Ahora calculemos H de B, ¿cuánto vale? Calculemos arriba H de B. Esta es una demostración clásica de las clásicas que hay en el cálculo. La demostración más conocida de un teorema como el teorema de valor medio. Entonces, ¿quién sería H de B? H de B es... H de B sería F de B por B menos A. Menos B por F de B menos F de A. Listo. Hagamos las operaciones internas. ¿Cómo me queda? B por F de B. B por F de B. Menos A por F de B. Menos B por F de B. Más B por F de A. Hay una cancelación si se cancela este con este. Y vea usted, ¿qué quedó? Menos A por F de A, B, vea, es igual. Y el otro, B por F de A, es igual. O sea, H de B y H de A son iguales. O sea, le aplicamos el teorema de Rolle a H. Entonces, ¿qué observamos en este momento? No borremos esto, ¿no? Porque esa es la demostración que queremos hacer. Entonces, eso no lo voy a borrar. Luego, ¿qué podemos observar en este momento? Lo que vamos a observar es que esto lo podemos borrar. Hay que demostrar eso, ¿no? Entonces, esto lo dejémoslo aquí pendiente para ver que lo vamos a probar. Entonces, ¿y qué vamos? Por lo tanto, H de A es igual a H de B. Y si H de A es igual a H de B para esta función continua, quiere decir que existe. Por lo tanto, existe un C que pertenece al intervalo abierto AB. Perdón, aquí estoy aplicando el teorema de Rolle, ¿no? Para la función H. Tal que H' de C es igual a 0. Claro, el teorema de Rolle aplicado a la función H, porque HA es igual a H de B. Entonces, siguiendo con esta demostración, llegamos a que... Recordemos quién era H de X. Recordando, H de X era F de X por B menos A menos X por F de B menos F de A. Voy a calcular H' de C. ¿Quién es H' de X? H' de X es F' de X por B menos A menos 1 por F de B menos F de A. Eso es H' de X. Entonces, ¿quién sería H' de C? Entonces, H' de C es, calculémoslo aquí arriba, ¿sí? Entonces, aplicando H' de C, H' de C es igual a F' de C que multiplica a B menos A menos F de B menos F de A, y esto lo igualamos a 0. ¿Listo? Y entonces, igualando a 0, yo paso esto aquí a sumar y me queda que F' de C por B menos A es igual, ya vamos a borrar eso. Esta partida la vamos a borrar, ¿sí? Es igual a, pasamos esto a sumar y me queda F de B
menos f de a. Y despejamos, y vea que al despejar da la demostración, porque el b menos a pasa a dividir y vea que queda demostrado. Porque esta es la parte final donde teníamos que llegar. Listo. Esta es la demostración clásica. Ahora, la pregunta es, voy a mostrarles unos 2 ejercicios para que puedan hacer los problemas que les voy a mandar sobre el teorema del valor medio y sobre el teorema de Rho. Entonces, los ejercicios que vamos a hacer los traigo preparados y también para analizar cuál es el sentido geométrico de lo que está pasando ahí. Entonces, vamos a hacer un ejercicio que sería el siguiente. Ejercicio. Entonces, lo vamos a manejar aquí, ejercicio. El ejercicio es este. A ver, el ejercicio. Sería así. Sea la función f de x igual raíz de x a la que les pinté ahorita en el intervalo 0,9. Dice hallar C que pertenezca al intervalo abierto 0,9 para el cual se cumple el teorema del valor medio, para el cual se cumple el, costumbre muy norteamericana, teorema del valor medio. Es un teorema famoso. Cuando alguien es famoso lo distinguen por sus iniciales. Bien, entonces, esto que está acá, en este momento, empezaría a hacerse así. Bueno, entonces, lo podemos hacer inclusive sin gráfico. Ahorita podemos hacer un gráfico. Bien, primero que todo, o también con gráfico se puede mirar más claramente. Yo tengo esta función. El gráfico ayuda mucho. Entonces, 3, 6, 9, esto es 3. ¿Listo? Y esto es 9. La raíz de 9 es 3. ¿Sí? 3. ¿Listo? 3. En 1, la raíz de 1, es 1. Entonces, ¿cómo es la curva raíz cúbica bien pintada? Es una curva que viene, raíz cuadrada, ¿no? ¿Viene así? Listo. Esa es la curva. Entonces, el intervalo se llama 0,9. 0,9 es el intervalo. Entonces, f de 0 es 0. Entonces, ¿cómo sería f de 9 menos f de 0 sobre 9 menos 0? Eso es lo que dice el intervalo. F de b menos f de a. Entonces, esto sería igual a raíz de 9 menos raíz de 0 sobre 9. Pero la raíz de 9 es 3. Entonces me quedaría 1/3. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Derivar la función y sería, la derivada de la función es f' de x es igual a 1 sobre 2 raíz de x. ¿A cuánto lo igualo? Tengo que igualarla a 1/3, porque la derivada tiene que ser 1/3 y hallo el valor de c. Entonces, ¿cuánto vale c? Que yo puedo hacer esto. Para hallar x, yo paso x para acá y me queda raíz de x igual a 3 medios. Entonces aquí lo podemos escribir rápidamente, ¿no? 3 medios es igual a raíz de x. O sea que x vale 4 novenos. X es igual a 4 novenos. ¿Cómo así? No, perdón.
a 9 cuartos. X es igual a 9 cuartos. Bien, ¿dónde está 9 cuartos? 4 cuartos, 8 cuartos. Listo. ¿Qué significa este punto estratégico? Está encima del valor 9 cuartos. ¿Y qué significa el punto estratégico? Vea, usted puede conectar la pendiente de estos dos puntos. Vea, la pendiente de estos dos puntos es, vea, aquí la tiene, ¿no? F de B menos F de A sobre B menos A. Esta es la pendiente. Es la pendiente de ¿cuál recta? De esta recta. ¿Y sabe qué significa que pase rol? Que la recta tangente aquí es paralela. O sea, esta puede ser una velocidad promedio. ¿Por qué es una velocidad promedio? Porque mire, haga de cuenta que esto es tiempo y esto es distancia. Entonces, distancia sobre tiempo le da velocidad. Entonces, la velocidad promedio es posición final menos posición inicial sobre cambio de tiempo. Y esta que está aquí, que es la velocidad en el instante, velocidad instantánea. O sea, quiere decir que en este movimiento que hubo acá, hay un punto en el cual la velocidad promedio, un punto en el cual la velocidad instantánea en este punto, esta velocidad instantánea, ¿sí? Por ejemplo, si esto fuera tiempo y esto fuera posición, esto sería velocidad. Entonces, esta sería la velocidad instantánea, que es la derivada de la posición en el tiempo. Entonces, la velocidad instantánea es igual a la velocidad promedio. Ese es el significado físico del teorema del valor medio. Bien, entonces, como ustedes se están dando cuenta, este teorema tiene una utilidad bastante grande y vamos a mirar un detalle. Yo aquí en este libro, claro que este libro fue un libro clásico durante mucho tiempo en la enseñanza de la matemática. A mí me gusta a veces recurrir a él, se lo recomiendo, lo pueden leer. Dice, aplicando el teorema de Rolle, problema número 5. Problema número 5 es el libro de Apóstol, toma Apóstol, ¿sí? Entonces, problema número 5 dice lo siguiente. Un ejercicio, vamos a hacer un ejercicio del Apóstol y quedan ustedes listos para mirar los problemas que les voy a mandar. Entonces, ejercicio número 5 tomado del libro de Apóstol. Claro, yo les voy a mandar unos ejercicios más aplicados a la ingeniería, pero bueno. Entonces, ¿cómo dice el ejercicio número 5 tomado de Apóstol? Un ejercicio un poquito teórico, pero interesante, ¿sí? ¿Qué ejercicio? A ver, les voy a dar el dato si acaso. 4.15, número 5, Apóstol. Creo que esta nomenclatura nunca ha cambiado. 4.15, número 5, del libro de Tom Apóstol. Es un apellido gringo. Entonces, no lo voy a poner. Aunque el español dice que sí. Listo. Entonces, ojo con eso. Dice el problema número 5. Probar que x cuadrado igual a x seno de x. Probar. Dice, probar. Que la ecuación x cuadrado igual a x seno de x más coseno de x, o sea, es una igualdad, ¿no? Es una ecuación. Probar que esa ecuación se verifica exactamente para dos valores de x. Para dos valores de x. Ahora, ¿dan un intervalo? No. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Sea la función, ¿sí? Sea la función, yo pensaría en igualar esto a c. O sea, sería
sea la función f de x igual, yo haría esto, x seno de x más coseno de x menos x2. Tomaría esa función. Entonces, vamos a mirar este detalle. Esta función, ¿cuánto vale en 0? En 0 vale 1. ¿Y cuánto vale en 2pi? ¿Cuánto vale f de 0? F de 0 vale 0, coseno de 0 vale 1. ¿Cuánto vale f de 2pi? F de 2pi vale seno de 2pi de 0. F de 0 es 1, ¿no? Ya. F de 2pi vale 1 menos 2pi al cuadrado. 1 menos 2pi al cuadrado. ¿Y cuánto vale f de menos 2pi? F de menos 2pi vale 1 menos 2pi al cuadrado porque se va el signo. Uy, o sea que en el intervalo, ¿qué pasa con esa función? Con esa función pasa lo siguiente. En 2pi, y acá, tiene el mismo valor. Claro que el valor está como muy abajo, ¿no? Muy abajo. Muy abajo, ¿listo? O sea que la función en menos 2pi empieza acá y termina acá. Pero ahora miremosla más internamente. ¿Cuánto vale f de 0? F de 0 vale 1. Sí, f de 0 vale 1. ¿Cuánto vale f de pi? F de pi vale... ¿Dónde está pi? Esto es 2pi. ¿Cuánto vale f de pi? F de pi vale 0. Vale f de pi, ¿sí? F de pi vale seno de pi es 0, coseno de pi es menos 1. Menos 1 menos x2, menos 1 menos x2. ¿Y cuánto vale f de menos pi? ¿Vale menos 1? Menos x2. Vale menos 1 menos x2. Listo. O sea que entre pi y menos pi la función tiene un valor inclusive más bajo por acá y por acá. Listo. Listo acá. Entonces, f de pi, de menos pi y f de pi. Y esto es f de 2pi. Listo. Entonces, ¿qué está pasando con esta función? Esta función pasa por aquí y pasa por acá. Entonces va a tener un valor entre estos dos intervalos donde la derivada es 0, entre estos dos. Y entre estos dos tiene otro valor donde la derivada es 0. Y ese es el problema. Interesante, ¿no? O sea, vea lo que dice. Demostrar que es igual. Entonces, se verifica exactamente, probar que x cuadrado se verifique exactamente. O sea, cuando esta función, cuando esta igualdad se da. Esta igualdad se da aquí, se da aquí. ¿Y dónde más se da? Aquí. Se verifica. Ahora, y la pregunta es, ¿y por qué? Por esta razón. Bueno, ya por lo menos encontramos que se verifica en dos ocasiones, ¿no? Pero ¿cómo se podría hacer? Derivando. O sea, ya está, ¿no? Ya está. Se verifica exactamente, pero ¿por qué? La pregunta es, ¿por qué no se vuelve a verificar para más valores? Claro, aquí ya la función, ¿cómo sería el gráfico de esta función? Esta función es par es una función par. Esta función es una función par. Entonces, ¿cómo sería el gráfico de esa función? El gráfico de esa función sería pues, viene acá, así y se va. Listo. El gráfico de esta función es así.
Entonces, ¿cuál es la pregunta? ¿Cuándo la derivada es 0? No, eso está claro. Se verifica. Aquí es 0. Ah, no, pero un momentico. ¿Cuándo esta función es 0? Esta función es 0 aquí y es 0 aquí. O sea, ¿cuándo esta función es 0? Esta función es 0 en este valor A y en este valor B. Listo. De todas maneras, este problema es un problema delicado. Yo lo hago con mucho cuidado, ¿sí? Y se lo mando más analizado a ustedes para que entiendan el objetivo. Pero ahí por lo menos ya le dimos una vuelta al problema, ¿no? Mírenlo y me cuentan. Señores, ha sido un placer poder estar con ustedes hoy. Estoy pendiente de entregar notas, voy a resolver los problemas pendientes que hay y hablamos el día jueves. Es un problema interesante para que lo piensen, ¿sí? Gracias.